Este espacio de Quimpeyún Mapuzungún para nosotros significó darle una nueva valoración al Mapuzungún en el territorio, ya que al ser acompañados los pichiqueches de sus abuelos, de sus abuelas, que es el efecto que queremos lograr, digamos, con todas las actividades que se llevan a cabo acá, es que ellos les vuelvan a hablar Mapuzungún a sus nietos, a sus nietas, a sus hijos, a sus hijas, y replicar el mismo ambiente que se da acá en el Quimpeyún, luego en sus hogares. Entonces, todas esas dinámicas, todas esas actividades, todo eso que se ha ido aprendiendo acá, que ellos lo repliquen en sus casas, para nosotros ha sido muy significativo. Estamos acá en el sector Molulco, territorio acá de Temuco, y estamos viendo una experiencia de nidos lingüísticos que se enmarca en las políticas de revitalización de la lengua que tenemos en CONADI y a su vez en los desafíos que nos presenta el Plan Decenal de las Lenguas Indígenas de la UNESCO. Y esto es bastante especial, porque habíamos estado en la educación formal, en los párvulos, además en las inmersiones lingüísticas con jóvenes y adultos, pero esta es una iniciativa muy peculiar en el sentido que conecta a los abuelos con los nietos y los hace convivir en un nido lingüístico donde el abuelo habla nativamente el Mapuzungún y los nietos desde 1 a 3 años aproximadamente empiezan a internalizar la lengua de manera tal de empezar a ver el mundo con los ojos del Mapuzungún. Y eso es algo que nosotros estamos viendo ahora con sus procesos y resultados primarios y nos pone muy felices porque sabemos que el Mapuzungún es una lengua que está en peligro, está en emergencia. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer es tratar de recuperar los hablantes nativos. Y no hay mejor periodo obviamente que el del cerebro maleable de los niños para poder insertar los ojos de su cosmovisión, de su cultura y proyectarlos para tener así un hablante nativo que a su vez transmita la lengua a sus propios descendientes. Así que ha sido una hermosa experiencia y estamos cerrando este primer año viendo los primeros resultados. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.